Muy bien, buenos días a todos. Hoy nos toca hablar del petróleo, el nuevo paradigma que se está dando en el mundo del petróleo. Pero antes, pues quiero saludar y dar las gracias al Executive Forum. César, muchas gracias por tu amable invitación para participar en estos desayunos. Y, como no, también a los patrocinadores, a Sapinsa, Software AG y Nervión Industrias. Bueno, también tendría que saludar a muchísimos de vosotros. A Luis Ayer, presidente de BP, muchas gracias. Presidente de UNESA, consejeros de CLH, comité de dirección de CLH, encabezado por su consejero delegado, por Jorge Lanza. Muchas gracias a todos por estar esta mañana aquí. Y vamos a ir al grano. Me gustaría comentar el nuevo escenario energético que se va perfilando debido al incremento de la demanda de la energía en las economías emergentes, así como al impulso de las energías renovables y el auge del petróleo y del gas no convencional que vamos a ver. Así podemos decir que posiblemente nos encontramos en el inicio de un proceso de transición energética. Si bien, como comentaremos durante los próximos minutos, las energías fósiles, y particularmente el gas natural y el petróleo, van a seguir desempeñando un papel fundamental, al menos hasta el año 2040, que es el horizonte que hasta ahora ha estudiado la Agencia Internacional de la Energía. Al mismo tiempo, continuaremos asistiendo a una importante transformación de las actividades de producción y refino, que continuará afectando a los flujos tradicionales de petróleo y de los productos petrolíferos, así como a los precios de los mismos. Esto pues, va a tener importantes implicaciones en la competitividad y en la seguridad de suministro de los países de la Unión Europea, donde la capacidad de producción y refino va a continuar reduciéndose en los próximos años. Y todo ello hace que cobre una especial relevancia el modelo de seguridad de suministro europeo y el mantenimiento de reservas de productos petrolíferos con el objetivo de garantizar el abastecimiento de los mismos ante cualquier eventualidad que se pudiera producir en el futuro. Para ello revisaremos qué pasa con la oferta de petróleo, con la demanda, con la seguridad de suministro, para finalmente analizar cuál podría ser el precio del futuro, el precio del petróleo en un futuro. Como he dicho, el incremento de la demanda de las energías de consumo en las energías emergentes, el impulso de las energías renovables y el auge del petróleo y gas no convencional son los que nos van a marcar las líneas futuras. Ahora veamos cómo dice, hacia dónde vamos en el consumo de energía. Como sabéis, el consumo de energía está muy ligado, tiene una correlación muy importante con la población. Bueno, pues ahora somos en el mundo 7.000 millones, de los cuales 2.000 millones son de clase media, y vamos a un escenario en el año 2040 con 9.000 millones y 4.000 millones de personas de clase media. Esto nos lleva a que va a haber un incremento de consumo de energía que se ha estimado entre 2015 y 2040 vamos a tener un incremento del 30%. ¿Qué mix energético vamos a tener? Pues ahí lo veis en la pantalla, no va a variar mucho. Todo esto son estudios y reflexiones de la Agencia Internacional de la Energía, donde nos dice que en el año 2040 las energías fósiles, petróleo, carbón y gas natural van a representar el 79% y el resto el 21%. Hoy las energías fósiles están representando el 81%, o sea que bajan 2 puntos, o 3. ¿Hacia dónde vamos en el consumo de energía? Pues está claro que hay una ralentización del crecimiento de la demanda de productos petrolíferos. Actualmente tenemos un consumo de 22,5 millones de barriles día. Esta es una unidad que se maneja en la jerga petrolera, para que el que esté más cómodo utilizando el sistema métrico decimal, pues decirle que un barril día son 50 toneladas al año, o 1 millón de barriles día, 50 millones de toneladas al año. Bien, pues en el periodo 2000-2015 hemos tenido un crecimiento del 21%. De aquí al 2040 el crecimiento va a ser del 12%, pero vamos a tener un consumo de hasta 103 millones de barriles día.
hay un incremento importante de demanda en los países emergentes y un descenso en los países de la OCDE. ¿Por qué este consumo? Pues por dos factores, un poco por la eficiencia. Vamos a un mundo, sobre todo en los países desarrollados, donde la energía se va a consumir de forma más eficiente, y también por la reducción de la política de reducción de emisiones, que nos da lugar a que haya una reducción del consumo específico de los vehículos. Si queremos reducir la emisión de CO2, lo que tenemos que reducir es el consumo, ¿no? La demanda de petróleo va a estar fundamentalmente en el sector de transporte. El 60% del consumo de petróleo va a estar dedicado al transporte. Esto en el año 2040 va a suponer un incremento del 50% respecto a la energía que se dedica hoy al transporte. Vamos a pasar de 40 millones de barriles día a 60 millones en el 2040 y, por lo tanto, hay un crecimiento del consumo de gasolina, gasóleo y queroseno. Estamos hablando a nivel mundial, ¿eh? Hay aquí dos áreas emergentes, los países desarrollados, donde tienen escenarios algo distintos. Como decía, la IE dice que el 85% de la energía para el transporte va a proceder del petróleo. El 85%. Queda un 15% para el resto de energías, para biocombustibles, para el gas natural, para el GLP y electricidad. Todos estos van a suponer un 15%, donde los biocombustibles se llevan un 7% de ese 15%. Luego está el gas natural, tanto líquido como a presión, y los GLPs, propano y butano, que cogen otros 4 o 5 puntos, y en su término a nivel mundial la electricidad, pues la agencia no le da una participación muy importante. ¿Por qué las nuevas energías no consiguen alcanzar un peso importante? Pues porque la energía líquida, la energía que ofrecen los productos líquidos, pues es una energía muy cómoda de transportar, muy cómoda de almacenar. Se tiene ya una red de distribución muy importante que les da mucha versatilidad. La gasolina, la energía que hay en un litro de gasolina, es muy difícil almacenarla en otro medio y sobre todo reponerla. Hoy vamos a una estación de servicio y cargamos 70 litros de gasolina en 3 o 4 minutos. Es una cantidad de energía, como digo, que es muy difícil de almacenar y de manejar en otras energías alternativas. El gas natural, pues si es líquido hay que licuarlo a menos 180 grados y hay que manejarlo, llevarlo en el coche a esa temperatura, o si es a presión, pues hay que utilizar presiones por encima de 100 kilos para realmente tener energía por unidad de volumen. Es una forma de concentración de la energía. Como decía, los biocombustibles son la alternativa que la agencia le da como para ocupar un factor muy importante. Después tenemos que responder a la pregunta, dice, ¿tenemos suficientes recursos para atender la demanda de petróleo? Bueno, hagamos una pequeña reflexión histórica, es decir, que en el año 72 el Club de Roma decía que en el 95 desaparecía el petróleo. Evidentemente ha sido errónea. ¿Por qué? Pues porque no ha tenido en cuenta todos los avances tecnológicos que se han dado. Hoy en un pozo, si antes el factor de recuperación era el 30%, solo se podía sacar un 30% de un pozo convencional, hoy ya estamos hablando del 50% o más. También las tecnologías sísmica, la sísmica 3D, que permite una localización más fácil y más precisa de los pozos, pues ha dado lugar a que no se ha cumplido esa predicción, y además que la industria petrolera ha sido capaz de reponer cada año tanto petróleo como el que se sacaba, y las reservas, habréis oído que han estado en los 40 años de reserva durante muchos años. Por lo tanto, la tecnología ha ayudado a que lleguemos al día de hoy con unas reservas de petróleo pues importantes, y ahora lo que tenemos que analizar, ¿qué va a pasar el año 2040? Que vamos a necesitar 102 millones de barriles día. Hay que tener en cuenta que cada año un 5% de los pozos que están hoy funcionando se agotan. Quiere decir esto que en el año 2040, de los 103 millones de barriles día, tenemos 75
que no sabemos hoy de dónde van a salir. ¿Qué dice la industria? Bueno, pues que va a ser capaz de encontrarlos. ¿Cómo? Pues de petróleo convencional, de los pozos que hasta hoy se está sacando. Se piensa que se podrá aportar en esa fecha unos 60-65 millones de barriles día. Luego los líquidos que se producen al obtener gas natural, pues también otros 20 millones de barriles. Y el resto va a venir del petróleo no convencional, con una parte importante de lo que se llama o se ha llamado el petróleo del fracking, a través de lo que se denomina el shale o el tight oil. ¿Qué es el petróleo no convencional? Vamos a hacer una pequeña reflexión. Es simplemente, podríamos definirlo como aquel petróleo que se obtiene con técnicas distintas, con tecnología distinta de la que se obtiene el petróleo que hasta ahora hemos venido usando. Este es un petróleo que siempre se ha conocido que existía, y que existía en la roca madre donde se formó durante millones de años, pero que se formó en una roca madre muy poco porosa, muy poco permeable, que no ha podido escapar de esa roca, como el petróleo que llamamos convencional, que escapó y fue a colocarse en lo que llamamos pues lo que es la caverna, es una caverna geológica donde a través de una estructura que tiene una capa impermeable, pues se ha quedado ahí almacenado, y cuando pinchamos por la presión hidrostática el petróleo sale. Este otro petróleo sigue, el que llamamos no convencional, sigue atrapado ahí, y, como digo, no se ha podido sacar hasta ahora con tecnología pues suficientemente adecuada y productiva para poderlo poner a un precio en cantidad y en precio adecuado para competir. La industria americana, a lo largo de los últimos años, y yo creo incentivada por el alto precio que hemos tenido del petróleo, pues ha hecho un esfuerzo muy importante y ahora se puede sacar ese petróleo. Simplemente lo que se ha aportado es que se hace una perforación hasta que se llega a la capa de la roca madre donde está el petróleo, y allí se cambia el sentido de la perforación, se hace una perforación horizontal de 2.000 o 3.000 metros en estrella, y con agua a presión se rompe la roca al objeto de producir el efecto de aumentar su porosidad. Y entonces se libera ese petróleo y ese petróleo sale a la superficie. Esta es la gran aportación que ha hecho la industria americana al sector del petróleo, y es el que nos está haciendo vivir pues este nuevo paradigma y esta revolución, si queréis, en los precios. ¿Por qué en Estados Unidos y no en Europa? Bueno, pues Estados Unidos, pues hay que decir que la geología les dio pues una extensión de roca madre muy importante, y además llena de petróleo, ¿no? Y por lo tanto allí hay mucho petróleo no convencional. Europa pues no tenemos esas cuencas. Luego ha contado América, Estados Unidos, con una industria petrolera muy importante, con unos servicios importantes de exploración y producción. Hay una característica también muy importante para este desarrollo, que son los derechos mineros. En la mayoría de los Estados Unidos, el propietario del terreno es propietario del subsuelo, es propietario de los derechos mineros. Por lo tanto, se pone de acuerdo con una petrolera y al día siguiente están perforando. En Europa, en España, el propietario del terreno es propietario de la superficie, pero no del derecho minero, de lo que hay en el subsuelo. Eso se tiene que hacer a través de concesiones administrativas muy laboriosas de conseguir. Por lo tanto, hay una agilidad que este hecho pues produce lo que ha producido, que haya habido este éxito en Estados Unidos. La administración ha estado apoyando el desarrollo de estas tecnologías y financiándolas. La población, pues evidentemente es una población pues con muchas extensiones, una población rural, una población muy esparcida, y que por lo tanto permitía hacer estas exploraciones, estas producciones. La legislación medioambiental, bueno, pues es rígida, pero es pragmática. Te dicen cómo hacerlo, pero te dejan hacerlo. Y la resistencia cultural, pues es menor que en Europa. De ahí
que estemos ante lo que podríamos llamar un éxito al estilo americano. Después de esto, pues resulta que sacan una tecnología que nos produce pues todos estos cambios que vemos a continuación. A nivel mundial, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que cuando la OPEC vio que se producía una cantidad importante de petróleo fuera de su control, intentó taponarlo, decidió en el año 2014, en la reunión de noviembre, pues aumentar su producción para no perder cuota de mercado. ¿Qué sucedió? Pues que inundó el mercado de petróleo, el petróleo cayó el precio y de esta forma pensaba que los productores americanos ya no iban a producir este tipo de petróleo. La verdad que han demostrado una gran resiliencia, han mantenido parte de la producción, pero efectivamente los precios cayeron de una forma muy importante. Es decir, que el Henry Hub en 2005, el punto que define el precio del gas, pues estaba a $15,39 el millón de BTU, que es la unidad que se mide el gas, y en el 2015 a $1,7. Os cuenta el efecto que ha tenido la irrupción de esta tecnología, la irrupción de este petróleo y gas no convencional. Y el West Texas en crudo, el 2008 costaba $133 el barril, y el año pasado, en enero, al principio, $26. El cambio que este periodo, desde noviembre de 2014 a noviembre de 2016, porque ya veremos el cambio que se produce con la reunión de Viena del 2016, es el único periodo donde hemos tenido un mercado de petróleo libre. Es decir, la oferta y la demanda han producido el precio y hemos tenido lo que hemos tenido. A partir ya veremos luego cómo la OPEC rectifica y vuelve a las andadas para controlar el precio a través de una reducción de la producción. ¿Qué va a pasar en el refino? Pues en el refino estamos asistiendo a que solo aquellas refinerías realmente modernas van a sobrevivir. Se han cerrado entre el 2009 y 2013 3,4 millones de barriles, en la mitad en Europa. Teníamos un refino muy viejo, muy poco rentable. Se esperan nuevos cierres, pero adelanto que España hoy, debido al esfuerzo que han hecho las empresas petroleras españolas, refinerías, debido al esfuerzo inversor que han hecho, tenemos hoy el refino más moderno de Europa. Va a haber incremento, como no puede ser de otra forma, de la capacidad de refino en la zona pues de países emergentes, en Asia, India, en China, para atender su demanda, y también en Estados Unidos habrá, debido a que van a producir más petróleo, pues también refinarán más. En total se espera que de aquí al 40 pues unos 16 millones de barriles día de nuevo refino sea instalado. También este petróleo va a tener una influencia muy importante en los flujos de petróleo. Vamos a ver un incremento de las exportaciones desde el Oriente Medio hacia Asia, y una reducción a Estados Unidos, porque Estados Unidos se va a convertir en un país exportador de petróleo incluso, ya lo es de gas incluso. Vamos a tener este incremento de refino en Oriente Medio. En Rusia están haciendo mega refinerías, en India y Arabia se han hecho unas refinerías enormes, con lo cual desde ahí también va a haber unos flujos de productos terminados. Y en Europa hay un declino en la producción de crudo, y por lo tanto lo que va a hacer es ser importador y aumentarán los tráficos hacia Europa. También este nuevo petróleo va a tener una influencia geopolítica. ¿Por qué? Pues mirad, el petróleo podríamos decir que se produce donde no se consume. De alguna forma, casi el 60% del petróleo que se produce cruza fronteras, hay que transportarlo. Bien, y fundamentalmente por buquetanque. En el mundo hay 6 puntos fundamentales donde pasa el 50% del petróleo que se consume. Hay 6 estrechos, concretamente el estrecho de Hormuz, que es el que da entrada al Golfo Pérsico, que está entre Irán y Omán, el estrecho de Malaca en Singapur, el canal de Suez, el estrecho de Bab el Mandeb, que es el que da entrada al
al Mar Rojo desde el Mar Índico, que está entre la frontera entre Yemen y Eritrea, el Estrecho de Turquía, el Canal de Panamá. Bueno, en total, estos 6 puntos concentran el tráfico del 50% de petróleo que se consume en el mundo. Hoy en día, el policía, el que está vigilando de que el tráfico en estos puntos sea fluido, es Estados Unidos. Cuando Estados Unidos cambie su perfil de ser importador a ser exportador, pues probablemente haya cambios en esa responsabilidad y tendrán que ser los países del este, China, Japón e India, los que tengan que coger el relevo de cuidar de esa fluidez, y Europa también se tendrá que encargar, porque Europa va a ser muy dependiente de la importación de productos, hasta tal punto que hoy Europa importa el 83% del petróleo que consume, pero es que en el año 40, en el año 35, va a importar el 92%. No tenemos petróleo, estamos consumiendo muchísimo, tenemos una flota importantísima de coches, de camiones, de aviones. Por lo tanto, y además tenemos una cesta muy concentrada en Europa. Casi todo el petróleo que consume Europa viene de Rusia, de Arabia, de Libia, Nigeria y Kazajistán. ¿Qué vamos a hacer o qué va a hacer Europa para protegerse? Pues en principio va a seguir los criterios y está siguiendo de la Agencia Internacional de la Energía. Deciros que esta agencia se crea como consecuencia de la crisis que hubo en el 73 con la guerra de árabe-israelí, que subieron los precios de una forma enorme, la OPEC. Entonces, los países de la OCDE crean esta agencia, que da criterios de comportamiento e intenta, de alguna forma, contrarrestar los efectos de la OPEC. Y esta agencia da unas instrucciones para preservar la seguridad en el suministro, mantener unos criterios de reservas estratégicas. De ahí la Comisión Europea lo ha hecho suya, y en la directiva esta de 2009, dice que para asegurar este suministro debe mantenerse unos stocks mínimos, y nos encarga a todos los países que debemos tener unas reservas estratégicas de petróleo equivalentes a 90 días de nuestras importaciones o 63 del consumo. En nuestro caso, como estamos importando casi todo, es el criterio que sigue España, el de tener unas reservas de 90 días. También exige la Unión Europea que haya unas entidades que controlen todo esto. Nosotros tenemos una, que es CORES, que es la que se encarga de mantener estas reservas de petróleo y de gas. ¿Cómo está España? ¿Cuál es nuestra cesta? Pues nosotros podemos decir que, a diferencia del resto de Europa, tenemos una cesta bastante diversificada. Eso nos da seguridad. Como veis, la mitad viene de países de OPEC y aproximadamente la mitad de países no OPEC. ¿Cuál es nuestro mix energético hoy? Pues ahí lo veis, en energía primaria los productos petrolíferos representan el 42,4% y en energía final algo más del 50%. Antes os comentaba que las refinerías españolas habían hecho un gran esfuerzo inversor y se habían convertido en una de las refinerías más modernas de Europa. Han hecho tanto Cepsa en Huelva y San Roque, el Repsol, las 5 refinerías que tiene en Cartagena. Cartagena prácticamente la ha doblado, ha hecho una refinería nueva de 5 millones de toneladas. Tarragona, Bilbao y Coruña, y también BP en Castellón han hecho un esfuerzo inversor importante, y hoy tenemos el refino más eficiente de Europa. Y ha cambiado nuestro perfil. En el año 2011 estábamos importando 13 millones de productos acabados, de gasoil. Hoy estamos exportando producto terminado, no crudo, importamos crudo, pero debido a la capacidad de nuestras refinerías y a su eficiencia son capaces de exportar, de vender en el mercado internacional. Por eso, en ese sentido, digo que el sector del refino ha hecho un gran esfuerzo y nos ha dotado al país con una
con un refino muy moderno y muy eficiente, y eso pues evidentemente nos da seguridad. Por otra parte, deciros que tenemos un sistema logístico, que es el sistema de CLH. Bueno, son 4.000 kilómetros de oleoducto, 40 terminales, 28 instalaciones en aeropuertos, que cubre completamente todo el territorio español. Estamos en Baleares, no estamos en Canarias, pero en Canarias también hay un sistema autosuficiente. Además de estas terminales, deciros que hay otras 30 de terceros, pertenecen a terceros, que en general están unidas con la red de oleoductos también. La red de oleoductos es muy flexible, lo ha dicho la Agencia Internacional de la Energía, que es al gobierno español en sus revisiones que hace cada 5 años, que es un sistema muy eficiente y muy flexible. Solo recordar que en el año 2003 hubo un incendio importante en la refinería de Puerto Llano, que abastecía alrededor del 50% del suministro a la zona centro de Madrid. Pues bien, pusimos la red de oleoductos funcionando hacia Madrid, del norte y del sur hacia Madrid, poniendo también reservas estratégicas que teníamos en nuestros tanques, y no hubo que poner en ninguna estación de servicio pues el cartel de no hay producto. Se resolvió el problema y la refinería, a pesar de que la refinería estuvo cerrada durante 6 meses. Por lo tanto, tenemos un sistema muy flexible, un sistema que es universal, lo pueden utilizar todos al mismo precio, lo mismo paga Repsol por el servicio que el más pequeño de los operadores. Es un servicio cuyos precios son origen-destino en función de la distancia que recorren, y trabaja bajo un criterio que podría llamar banking, es decir, alguien entra producto por un punto, imaginemos un barco por Barcelona, 30.000 metros cúbicos, y si pones 20.000 en Madrid, 10.000 en Sevilla, al momento el sistema le anota en Madrid y en Sevilla en su haber esa cantidad de producto, y él puede enviar camiones a retirar ese producto hasta que lo agote. Deciros que recibimos unos 4.000 pedidos todos los días, que van a las terminales y van recogiendo ese producto que los operadores han ido depositando. Deciros que también la red es muy eficiente. Durante la crisis hemos hecho un gran esfuerzo de eficiencia, de tal forma que los precios nuestros, a pesar de que el volumen ha caído un 25% en la crisis, nos ha llevado a consumos del año 98, hemos conseguido en términos constantes mantener nuestros precios. Para que os deis una idea de la eficiencia de la red, el coste logístico que supone almacenar el producto en una terminal de entrada, que luego recorra 350 kilómetros en la red, almacenarlo en una terminal de salida, y en la terminal de salida, todo eso, el coste es menos de 1 céntimo por litro, es decir, de los 100 o 120 céntimos que vale un litro de gasolina, menos de 1 céntimo es el coste logístico, para que veáis la eficiencia del sistema. Bueno, por último, pues vamos a responder, ¿qué va a ocurrir con los precios del petróleo? Vamos a ver qué hechos se están produciendo y qué están influyendo. El primero es la posición de la OPEP. La OPEP, en noviembre pasado, da un giro de 180 grados. No ha podido soportar la caída de ingresos que le ha supuesto la otra decisión. Desde el 2011 al 2015 ha perdido 500.000 millones de dólares. En 2011 ingresaban 900.000 y en 2015 400.000. Ha empezado a coger los Estados miembros de la OPEP una deuda insoportable. Entonces han cambiado de criterio y han empezado a utilizar el recurso que siempre han utilizado, controlar el precio a través de reducir la producción. Bien. Y ahí estamos. En cuanto se anunció, bueno, pues el precio tiró para arriba, pero se ha situado en el entorno de los 50, 55 dólares. Pero es debido pues, a esta decisión, al cambio, a un giro de 180 grados que ha dado la OPEP. Volvemos a abandonar la economía de mercado y nos vamos pues, a una economía de cártel, ¿no? Bien, este acuerdo impone a los países de la OPEP una reducción de 1,2 millones de barriles de día. Esto es un acuerdo para 6 meses, pero que se puede prolongar otros 6 meses. También llega a un acuerdo con los países no OPEP, con Rusia,
con México, donde se acuerdan una reducción de 600.000 barriles. En este acuerdo quedan exentos 3 países, Libia, Nigeria e Irán, porque como estaban en guerra e Irán acababa de salir del embargo, pues quedan exentos de estas obligaciones. ¿Qué va a pasar? Pues la historia de la OPEP es en general de un incumplimiento de los acuerdos. Vamos a ver ahora si lo cumplen, pero la historia es esa. Vamos a ver si son capaces de mantenerlo. Pero también, al haber dejado libertad a Libia y Nigeria e Irán, estos ya han anunciado unos incrementos de producción equivalentes a 600.000 barriles día para este año, lo cual se carga la mitad de los 1,2 millones que la OPEP había acordado reducir. Por lo tanto, vamos a ver cómo evoluciona, pero sí que la OPEP cambia para usar su política tradicional de controlar los precios a través de la reducción de emisiones. También en la formación del precio hay que tener en cuenta qué pasa con los productores de petróleo no convencional, los americanos. Estos han demostrado durante la crisis una gran resiliencia. A pesar de que el crudo estaba bajo, ellos han seguido produciendo. Es verdad que hubo un momento que no podían perforar nuevos pozos porque el precio no era rentable, pero en el momento que se ha abierto un poquito el precio, ya en la segunda parte de 2016 han perforado más de 600 pozos. ¿Qué quiere decir? Que van a hacer un esfuerzo, inversión importante. Además, como este petróleo, desde el punto de vista del tiempo que lleva desde que inicias la perforación hasta que pones producto en el mercado, es mucho más corto, es un año o poco más, mucho más corto que en las perforaciones convencionales, que te pueden llevar 8 y 10 años. Entonces, la respuesta que van a ser capaces de dar estos productores va a ser mucho más ágil. Y, desde luego, estamos convencidos que va a haber un aumento de 1 millón de barriles seguro en los próximos años. Vamos, en un año o dos tenemos 1 millón de barriles más de este tipo de petróleo en el mercado. Esto, de alguna forma, pues puede frenar y va a frenar parte de esa reducción de producción. El panorama geopolítico, en principio, es un panorama pues estable, no se ven grandes acontecimientos bélicos en los próximos días, en los próximos meses. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido, bueno, pues vamos a estar más tranquilos. La economía mundial tampoco crece a ritmos importantes, por lo tanto los consumos tampoco se van a disparar. Se han eliminado o reducido los subsidios que había para consumo de petróleo. Cuando el petróleo estaba a 100 o 125 dólares, muchos países subsidiaban el consumo. Cuando ha caído los han retirado y no los han vuelto a implantar, lo cual quiere decir que eso puede dar lugar a una reducción del consumo. Los costes de producción, las tecnologías están mejorando continuamente y los están reduciendo. Luego, por lo tanto, ahí tendríamos una posibilidad de producir petróleo, sobre todo el petróleo no convencional, a mejores precios. Y luego una llamada de atención: la inversión en exploración se ha reducido mucho. En el 15 y en el 16 se ha reducido muchísimo, y en el 17 va por ese camino, lo cual la agencia incluso hace una llamada de que esa reducción, si no se recupera, podría afectar al cumplimiento, digamos, a que la oferta y la demanda en el año 2000 pudiera tener algún problema. Por último, ¿qué precios? Esta es la pregunta del millón. ¿Qué precios vamos a tener? Pues mira, deciros que la agencia americana habla para el 17 de 52-53 dólares el barril. La Agencia Internacional de Energía, pues para el 18 habla de 55-56. El Ministerio de Finanzas de Arabia habla de 60, lógicamente ellos. Y luego la Agencia Internacional sí que hace una proyección, dice que en el 20 podríamos estar hablando de 80 dólares, en el 30 de 113 y en el 2040 de 128. Bueno, esto es lo que tenemos. Lo que no cabe duda que el petróleo no convencional lo que ha hecho ha venido para reducir los precios. Ya no vamos a ver, nos queda mucho tiempo para ver el crudo por encima de 100 dólares y a ver si lo vemos. Y por lo tanto vamos a tener un periodo de un crudo pues a los precios actuales más o menos. Y nada más, muchas gracias. Ahora podemos